Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Este es el nuevo recuento de cómo han estado las cosas en la derecha durante esta última semana. Una semana bastante confundida, en donde nadie sabe para quién trabaja, que han ocurrido cosas muy sorprendentes después del último debate televisivo de Canal 13 el día domingo 26, que ya comentamos, pero que ha derivado en algo demasiado extraño que se llama esta hiperconfusión que ha habido en la derecha, la arremetida según las encuestas y según algunas encuestas de Kaiser, de Johannes Kaiser, y que al parecer, de acuerdo a la última cosa nuestra de Alberto Mayol, tiene a Jara en primer lugar con 33,5% de los votos. Kaiser en segundo lugar con 19,3% de los votos. Matei empatado con Kaiser en el 19,3%. Y Kast, por primera vez, cuarto lugar para José Antonio Kast con el 17,7% de los votos. Y esto ha generado una oleada de sentido de urgencia en la derecha porque al parecer el animal que han alimentado a lo largo de estos 4 años de gobierno, que se llama precisamente la ultraderecha, ha adquirido una especie de frenesí legendario y por tanto una remontada épica que eventualmente les permitiría llegar a la segunda vuelta y por consiguiente, de acuerdo a todos los parámetros ya evaluados, ganarle a Jara y por tanto la ultraderecha por primera vez en la historia se vería coronada con la presidencia de Chile. Ese es el escenario que pinta a lo menos Alberto Mayol y otra encuesta brasileña que se llama Atlas Intel o Intel Atlas, que también señala el paso a segunda vuelta de Kaiser con Jara. Bueno, ¿y cuál es el problema de esto? Porque en verdad parece o sea, el problema de esto es que a lo largo de esta semana hemos visto unas declaraciones francamente insólitas. En primer lugar, Kaiser diciendo que va a salirse de determinados tratados, tirándole la guapura, la choreada, como se dice, a Bolivia, diciendo que va a cerrar la frontera, que cómo es posible que roben vehículos, que la paz va a dejar de llamarse la paz en un arrebato que recuerda más bien al Kaiser de los tiempos de YouTube, al Kaiser eh, que era el 1, 2, 3, 4%, pero que en ningún caso representan esta última postura que habíamos visto de Kaiser hasta el debate del día 26 de octubre, en donde se le veía mucho más sensato, mucho más redondeado, menos filoso, y aún manteniendo esto del carácter que le gusta tanto al votante de derecha, de que su candidato tenga carácter, porque detrás del carácter viene una especie de autoridad y por tanto como hay una especie de autoridad, el votante se siente más tranquilo respecto a que lo que eligió, porque la persona que tiene carácter, tiene autoridad, tiene también convicciones. Y eso que ha importado mucho a la derecha últimamente, que se vio durante el último decenio bastante acosada en sus convicciones porque no era la mayoría, volverse mayoría, algo que al parecer a Kaiser lo ha destinado a esta especie de arrebato diplomático, a esta especie de comentarios un poquito salidos fuera de la caja, y también ha llevado que sus competidores directos, principalmente Matei, también tenga un acento mucho más rudo, un acento más conflictivo. Por ejemplo, su jefe de campaña, Diego Paulsen, anterior presidente de la Cámara de Diputados, señaló que en este gobierno estaba conformado por atorrantes, por gente atorrante. Era una expresión de clasismo bastante pronunciada y bastante inesperada, porque supuestamente la señora candidata Matei, que en la semana también agudizó sus propias contradicciones diciendo en este comentario que se hizo viral respecto a que la gente que perseguía las responsabilidades de las personas acaecidas durante la dictadura y que son personas perseguidas por la responsabilidad en los delitos de lesa humanidad o delitos contra los derechos humanos que habían eventualmente cometido y que habían cometido, a quienes buscan esta responsabilidad los anima un espíritu de venganza y no un espíritu de justicia, sino que aquí esta es una horda de personas
vengativas que particularmente se pronuncian, buscan las responsabilidades del entorno de quien fuera su padre, Fernando Matei, comandante del aire de la Fuerza Aérea de Chile. Entonces, después de esa declaración, como que, ¿qué está diciendo Matei? Se supone que ella era la reina de la moderación, la reina del buen criterio, la reina de un montón de atributos que no tenía José Antonio Cast y que mucho menos tenía Kaiser, la reina del centro, y pasa que esta reina del centro empieza como a darse cuenta que perdió ya el tercer lugar y por tanto empieza a ser la reina de la esquina, intentando en un decimosegundo, decimotercero, decimoquinto intento de aleonar a sus propias huestes y mostrar alguna especie de cohesión. Entonces, muy raro lo que le pasó a Matei, porque Matei dejó de apuntar al centro, o sea, 2 semanas apunta al centro, después 2 semanas apunta a la derecha, después 2 semanas apunta al centro, después vuelve a apuntar a la derecha, y ahora está en la semana en que apunta a la derecha, y por tanto dice que a la gente le anima un espíritu de venganza, y que además estamos gobernados por atorrantes. O sea, no por gente incompetente o gente que esté escasa de criterio o gente que no tenga muchas luces. No, por gente atorrante que se viste con harapos, que estos piojos resucitados, que el lenguaje, digamos, que el entorno de Matei ocupa y que obviamente ella autoriza a que se ocupe. Sabemos que la polémica de los parásitos, si bien sirvió para consolidar la votación de Kast y detener la caída de Kast, no le sumó muchos nuevos votos porque comenzó a abrirse un forado que se llama Johannes Kaiser. Entonces, Johannes Kaiser agarró la tesis de los parásitos, se puso más duro todavía y agarró más votos que Kast en esta pasada. Entonces, no se entiende mucho que con esa misma belicosidad de lenguaje la señora Matei pretenda tener más votos. Como que no, la experiencia no lo demuestra así. Lo que ocurre es precisamente al revés. Se empiezan a fugar votos y al parecer la señora ya está tirando la toalla un poco, sabiendo ya que no va a entrar a segunda vuelta, porque si no es Kast, ahora parece que sería Kaiser y ella quedaría en cuarto lugar. Yo soy de aquellos que piensan que va a quedar en quinto lugar, pero tiene que de alguna forma aleonar a sus huestes porque tiene que mantener la votación de una coalición parlamentaria que se llama Chile Vamos. Entonces, para no perder tantos votos y no desfondarse su candidatura y mantener algún tipo de grado de cohesión partidaria, ella tiene que retornar nuevamente sus misiles hacia la derecha para ganar esos votos de la lista parlamentaria y que Chile Vamos no pierda 20 diputados y 15 senadores y siga siendo de alguna u otra forma la fuerza hegemónica dentro de la derecha. Entonces lo tiene muy complicado Matei, como que tapa un hoyo y se abre otro, tapa ese otro hoyo y se vuelve a abrir uno tercero que sale del techo, que sale del suelo. Y en verdad, pobrecita, porque su posición eh, no debiera ser la más, digamos, feliz en este aspecto. Por más que ella nos diga que está convencida de llegar a segunda vuelta, ya cuando el candidato pasa un mes diciéndole a los otros que él no contesta a quién va a apoyar porque él está convencido que va a llegar a segunda vuelta, es porque sabemos que no va a llegar a segunda vuelta. Sigo pensando, por supuesto, que va a ser José Antonio Cast, y de hecho, aquí con las cifras de la encuesta La Cosa Nostra, voy a explicar por qué Kast va a ganar. ¿Ah? O sea, va a ganar, digamos, este dueto que tiene con sus otros compañeros de sensibilidad política, Kaiser y Matei y Parisi. La encuesta de La Cosa Nostra tiene, no sé si un error, no sé si es algo intencionado, no sé cómo se le llamará al hecho de que hay una sobreponderación de la población de Santiago. ¿Por qué? Ahí mismo los datos metodológicos que esta encuesta muestra señala que realizaron 600 entrevistas, de las cuales 320 corresponden a la ciudad de Santiago, que esto es más o menos el 53% de las personas entrevistadas. El problema de eso es que a nivel nacional no es así. La proporción que Santiago tiene a nivel nacional en cuanto al número de población, importante población, que vota es del 40%. Entonces hay una sobre representación de Santiago
y una subrepresentación del sur, ¿ah? Que es donde precisamente José Antonio Kast tiene su mayor cantidad de votantes. Kast no triunfa y nunca ha triunfado en la región metropolitana. Él no ganó en la segunda vuelta del año 2021 y tampoco ganó en la primera vuelta del año 2021. Santiago es una zona esencialmente un poquito más progresista que el resto del país, que está altamente urbanizada, que tiene un nivel de escolaridad mucho más alto y donde también existe una mayor proporción de una población rica y de una clase media consolidada, es decir, estos grupos A, B, C1 y C2. ¿Ah? A diferencia del país donde la proporción es distinta, no es que no exista gente con de un nivel socioeconómico alto en las otras regiones, solo que existe mucha menor proporción al total de la población de la región. En Santiago, por ejemplo, el distrito 11, que alberga el índice de desarrollo humano más alto de Latinoamérica, viven 500.000 personas. Y de esas 500.000 personas, todas votan. O sea, el hecho de que haya una abstención, como por ejemplo ocurría con el voto voluntario, eso no era así. Aquí votaba en promedio el 75% de la población, cuando el voto era voluntario. Y por ejemplo, en La Pintana votaba el 15% de la población, cuando el voto era voluntario. Obviamente, con voto obligatorio las proporciones varían, pero sigue siendo la tasa de participación más alta en el caso de las comunas más ricas. Entonces, Mayol, yo no sé si él hará esto a propósito o no, pero efectivamente con una ponderación donde un total en donde sobre representa a la capital, Jara va a tener un mejor desempeño, un alto desempeño, por eso tiene un 33%, siento que el promedio de encuesta le asigna un 28%, es decir, 5 puntos más. Y al mismo tiempo, sabemos que Santiago no es fan precisamente de José Antonio Kast y por tanto la posibilidad de que Kaiser le vaya bien en Santiago es más alta que en el resto del país. Sabemos también que a Kaiser le va muy bien en el norte. En el norte está de tú a tú con París y por supuesto que le ganan a Matei, porque la representación parlamentaria de Chile Vamos no es tan alta a nivel de diputados. Entonces, lo que tenemos es que hay una especie de dibujo de encuesta en donde con esta sobre representación de la región de Santiago, metropolitana, tú efectivamente puedes lograr que de manera clarísima Kaiser esté sobre Kast. Pero si nosotros ajustamos o eventualmente hacemos las ponderaciones correspondientes al nivel poblacional del país, lo que debiera ocurrir es que Kast se sitúe sobre Kaiser. Por eso pienso que Kaiser no le va a ganar a José Antonio Kast y que por tanto esta confusión, que de alguna u otra forma podría creer también que se encuentra un poco alimentada por la izquierda, por supuesto. O sea, a la izquierda le conviene que la derecha se encuentre confusa, a la izquierda le conviene que Kaiser sea precisamente el candidato que pase a segunda vuelta, porque eso permitiría que obviamente las posibilidades de Jara de ser presidenta fueran mucho mayores. Entonces, ¿qué está haciendo la derecha? ¿Por qué la derecha está haciéndose la confundida, peleándose entre ellos con estas declaraciones muy extrañas de Matei, con estos aletazos de Kaiser, en donde quizás también, que esto también lo he pensado, que tanto Kaiser como Matei tiraron la toalla y dijeron, bueno, aquí tenemos que cumplir dos principios. El primer principio es que Katz sea el segundo, el candidato de entre los tres que pasa a segunda vuelta, pero al mismo tiempo nuestra representación parlamentaria tiene que mantenerse sólida. Por lo tanto, nosotros no podemos perder vigencia, no podemos eclipsarnos como candidato y decir ya reconozco que no seré mayoría, porque eso constituiría o tendría como repercusión que las listas parlamentarias perdieran fuerza, porque el candidato presidencial pierde tracción y por lo tanto sus candidatos representantes, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, pierden también tracción o poder de convencimiento o sensación de triunfo. Entonces, ¿de qué manera podemos eh, mantener buenos números parlamentarios, pero no tan buenos números presidenciales, cosa de que ya le pasemos el gobierno que viene sin presupuesto, gobierno que viene con una serie de recortes sociales por parte del actual gobierno que tiene un panorama más o menos medio oscuro, porque si no fuera porque el cobre está a $5 la libra,
yo no sé qué pasaría en este país, en donde incluso hay una proyección de crecimiento menor a este año 2025. Entonces ya pasémosle el gobierno a Kast, digamos, y la forma en la cual mantenemos nuestros votos es precisamente radicalizándose. Y eso es lo que ha hecho Kaiser apuntando a su grupo de ultraderecha, y eso es lo que ha hecho Matei apuntando a su grupo de derecha, diciendo cosas que no van en la línea del centro, sino que van en la línea de sus votantes de Chile Vamos. Ahora, el que no sabe qué hacer, evidentemente, es Harold May Nichols, que ha quedado como en esta especie de limbo, en donde es un candidato novedoso, atractivo, simpático, pero que lentamente se las empieza a ver con el poder. Y el poder es muy cruel, y el poder suele generar que las personas las cuales tú le has caído mal durante cierto tiempo quiera que te siga yendo mal. Por lo tanto, esta pelea que tuvo Harold con un ciudadano que es casualmente el papá de José Antonio Neme, uno de los periodistas más reconocidos del país, no por básicamente porque es animador de un matinal, entonces el nivel de mediaticidad que tiene José Antonio Neme ya lo quisiera cualquier otro tipo de político. Y justo se pelea con el papá de él a combos en el estacionamiento del Country Club de la Reina, o sea, no era ni siquiera en la calle, era el Country Club donde la gente va a jugar golf, donde todos se conocen con todo, y más o menos en esas conversaciones se deslizan los destinos de la patria. No porque sean muy patriotas, sino porque tienen el poder para hacerlo. Y discutir las leyes. Y en ese entorno elitista y en ese entorno, eh, digamos, cerrado para el resto del mundo, el candidato que quiere reencontrar el alma de Chile se agarra a coscachos con un ciudadano que, independiente de los motivos personales que tenga él, para perseguirlo o para acosarlo, que fue la justificación de Mike Nichols, no puede ir a pegarle. Como que lo que no puede hacer un candidato a presidente en un país como el nuestro es precisamente hacer uso de los privilegios de su nivel de mediaticidad y golpear a otra persona. Entonces, esa fue la primera caída de Harold. Y ya la segunda caída de Harold, que viene como a cerrar esta semana horrible para él, porque le estaba yendo bien, había tenido un buen desempeño en el segundo debate, y el promedio de encuestas situaba a Harold May Nichols por sobre Artés eh, eh, y por sobre Meo, y de hecho en la encuesta de la Cosa Nostra, Mike Nichols está a 0,2 puntos de Parisi. Parisi tiene 4,5. No sé por qué Mayor le pone un 4,5 a Parisi. Quizás también se deba a esta sobrerepresentación de Santiago, donde Santiago a Parisi no le va muy bien. Y Mike Nichols tiene un 4,3. Entonces, le va bien en esa encuesta, ya con un 4%, o ya con un 3%, tú podrías decir que casi medio millón de personas ha votado por ti. Entonces, ¿por qué Mike Nichols va y vota ese medio millón de personas? El potencial de crecimiento de ese medio millón de personas, y se pone a pegar coscachos en un restaurante y después en algo que yo no sé por qué lo hizo. Quizás tuvo un gran problema de autoconciencia. Señaló que él no había votado que no en el plebiscito de 1988, sino que lo que había hecho es que había votado que sí, pero en el programa de Carcuro, que se llamaba Carcuro, no lo vi, no me acuerdo el nombre exacto, él decía que había votado por el no. Entonces, algunos concertacionistas, gente que todavía piensa con una lógica de cancha bastante pequeña o que quizás todavía piense que seguimos votando con el voto voluntario, señaló que eso era poco menos que la bendición que ellos necesitaban para decir que Harold era un gran candidato y eventualmente votar por él. Y perdió ambas cosas. Perdió la mesura y la cordura como candidato el día martes, miércoles, y ayer perdió la honestidad de la cual él tanto se jactaba. ¿Por qué le da mentira a Carcuro? O sea, no, Carcuro no es un sujeto intimidante como Mochati, en donde efectivamente tú puedes decir que los nervios te pueden llevar a decir cosas que no quieres, como Astorga, no sé, alguien como la Mónica Rincón, como Carolina Rejola, gente insistente de verdad, o como incluso Valenzuela, Iván Valenzuela, sino que es Pedro Carcuro, como que el segundo tipo más simpático de Chile.
arriba de un auto. ¿Por qué vas a mentir en un momento como ese? ¿Por qué no tienes claro que con esas cosas no hay que mentir? Entonces, Harold está pareciendo no siendo el candidato ideal que la gente pensaba que iba a ser, y ese espacio se está yendo eventualmente o a Meo, o a Jara, o a Matei. ¿Ah? Ahí Matei obviamente tiene una buena noticia, pero en verdad Matei tampoco tiene tan buenas noticias porque su posición de cuarta en la mentalidad en el mentis, digamos, en el mainstream de las encuestas de la última semana, la están poco menos que votando a un rinconcito. De hecho, a partir del 2 de noviembre comienza la veda electoral. No vamos a poder saber más resultados y vamos a estar, digamos, en un viaje sin brújula, sin saber cómo se desplazan mayoritariamente los grandes movimientos de votantes. Yo creo que Kaiser ya con esta, con estas pachotadas que dijo en la semana ya dejó de crecer, dejó de verse centrista. El fuego que alimenta a sus votantes obviamente sigue ahí, a sus seguidores más que votantes, pero eso lo hace en miras de que tiene que, por una parte, apoyar a Kast, después de apoyar a Kast, participar en un gobierno de Kast, que es algo más complejo porque implica repartirse cupos y parcelas de poder. Eso va a depender mucho de dónde queden electos sus diputados para determinar los seremi, para determinar los subsecretarios, para determinar no los gobernadores, los que antes eran intendentes, ahora se llaman, ay, delegado presidencial, para determinar a los delegados presidenciales. Entonces, para todo eso, Kaiser necesita buenos resultados electorales porque necesita convertirse en una fuerza gravitante dentro del Congreso. De lo contrario, va a inexistir. Va a ser Rojo Edwards. ¿Ah? Rojo Edwards ya nunca alcanzó la gravitancia ni las dimensiones de Kaiser, pero sí tuvo un grupo parlamentario cohesionado, el cual después posteriormente implosionó. Entonces, para no vagar por el desierto, Kaiser necesita un buen resultado. ¿De qué manera tiene un buen resultado? Aleonando a los suyos y alimentando también a Kass, porque Kass esta tesis que tira Axel Callis es muy cierta. Si Kass está en primera vuelta a 26 puntos del 50%, es decir, saca un 24% de los votos, la derecha va a estar en un problema. Porque si Kass saca 24%, el último promedio de encuestas es un 22%. Si Kass saca un 22% de los votos, estamos hablando de algo así como más o menos unos 2 millones de personas, 2 millones y medio de personas, y no más, 2 millones 7, que sería como la votación de Matei en voluntarios el año 2013. O sea, a ese punto retrocedes para ganar la presidencia y tendría que comerse toda la votación de Kaiser, toda la votación de Matei, toda la votación de Parisi y toda la votación de Harold para hacer mayoría. Y eso es un problema, porque no solamente es un problema a nivel de representación parlamentaria, porque con la perspectiva de ser presidente, sin la hegemonía del Congreso, republicanos pasaría a ser algo equivalente como a la UDI. Entonces no es la gracia de republicano haberse gastado 4 años para terminar siendo como la UDI, porque ya era como la UDI el año 2021. Entonces, Kass necesita superar idealmente su primer puntaje o su primer porcentaje, que fue el 27,92%, que eso lo deja en la banda de los 3 millones de votos, y eso ya es algo mucho más aceptable para llegar a los 5,5, a los 6 que necesita. Entonces, de 27 a 50 hay 22 votos y no 26%, que es lo que ahora está arrojando el último promedio de encuesta. Entonces, yo creo que el efecto o lo que ya se negoció dentro de Chile Vamos con republicanos, con el Partido Nacional Libertario, es que, bueno, ellos se van a endurecer, Matei y Kass se van a endurecer para darle espacio a un, perdón, Matei y Kaiser se van a endurecer para darle un espacio a Kast y que con ese espacio él eventualmente crezca de tal manera que su porcentaje se aproxime al de Jara. Yo igual pienso que las encuestas
están no tomando bien esto que se llamaba como el votante obligado, el votante que no es próximo a, que no ha votado antes, que son más o menos 5 millones de personas. En esos votantes de 5 millones de personas, Kast supera a Kaiser, a Matei y a Jara. O sea, saca, yo estaba viendo una encuesta, saca como un 28% de toda esa torta. Estamos hablando de 1.200.000 votos. Un poquito más. Y además es el candidato que tiene más conocimiento de todos. Jara, dentro del votante obligado, el votante de estos 5 millones que van a ingresar por primera vez al sistema democrático, como sufragadores, como electores de alguna postura en particular, eh, ya ahí tiene 1.200.000. Y además es el más conocido, entonces a la gente le sería más fácil votar por él, porque el que conoce poco solo conoce acá. Y en el sur esa cantidad de personas es enorme. Es enorme. En Santiago probablemente no lo sea tanto, porque Santiago es una capital que está eh, que tiene un nivel de información, de control de dispositivos móviles. El 91% de la población en Santiago tiene una tarjeta de banco. El 66% de la población de la Ciudad de México, capital de Estados Unidos mexicano, tiene una tarjeta de banco. Entonces nosotros sabemos que la tecnología en Chile es mucho más preponderante en la capital. Y eso tiene una representación política porque la capital es una zona, es mucho más progresista en términos políticos que el resto del país. Algo así como el fenómeno de la grieta de Argentina replicado acá en Santiago. Yo, habría que decirle el Pozo, una cosa así, el Valle. No, yo creo que el Pozo está bien. El Pozo, digamos, la hendidura de la cordillera, donde viven 8 millones de habitantes, es más progresista, está altamente tecnologizada, por lo tanto ella puede participar del debate político con mucha más inmediatez que la persona que vive bueno, en la cordillera de Temuco. Y uno dice, ah, Temuco, pero Temuco, la Araucanía son 1 millón de votos, el Maule es otro 1 millón de votos, Valparaíso es 1,5 millones de votos, Concepción es otro 1 millón de votos, Puerto Montt es otro 1 millón de votos. Entonces, entre Concepción, la Araucanía y Puerto Montt, tú ya tienes como 3 4 millones de votos solamente ahí en esa parte del valle, del largo valle central chileno. Entonces, no hay que mirar tanto a huevo esas cifras del sur. Y en esas cifras del sur, Kast tiene muy buen porcentaje. Ya, eso es lo que iba a comentar. Porque además me pasa que la derecha se suele se suele desorientar con mucha facilidad. Quizás Piñera tenía una alta habilidad, que era no tardarse tanto en poner a los caciques de derecha de acuerdo. Ahora que ya no está, se nota esa falta de jerarquía. Osandón le sale a pegar a Kaiser. Estos pequeños caciques sectoriales, comienza Carter a hablar, comienza Codina a hablar, habla Carla Rubilar, habla la Jimena Osandón, que es la prima, la hermana de José Manuel Osandón. Y todos empiezan a tirar opiniones que son, que no, que uno se pregunta, bueno, ¿cómo van a gobernar estos gallos? Con tamaño nivel de disparos poco cohesionados entre sí. ¿Ah? Una operatividad nefasta. Todos disparan para distintas partes, dicen cosas muy diferentes entre ellos. eh, y bueno, adelante está el desafío de gobernar. O sea, la derecha está sacando la suma de Kaiser, Matei y Kass más Parisi supera el 60%. Entonces, ¿cómo vas a administrar ese 70%? Que son como 7 millones de votos? O sea, 7 millones de personas confían en ti para que administres el país y no son capaces de ponerse de acuerdo en Evópolis con demócratas, demócratas con el Partido Nacional Libertario, con el Partido Social Cristiano. Y esa confusión es muy desalentadora para un eventual futuro gobierno. Así que eso. En el siguiente video vamos a hablar ya de Jara, por supuesto, vamos a poner el acento ahí en la composición de las fuerzas de izquierda
para esta elección presidencial y parlamentaria 2025. Así que hasta luego, nos vemos.